Asambleísta Solanda Pluas. Gracias, señora presidenta. Muy buenas noches, colegas legisladores, medios de comunicación, pueblo ecuatoriano. La educación es un derecho. Invertir en salud y educación debe de ser nuestra prioridad. Hoy estamos abordando un tema fundamental para todos los ecuatorianos. Es algo que ha generado de gran expectativa, sobre todo al Magisterio Nacional. Las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dando cumplimiento al mandato de la Corte Constitucional mediante la sentencia dictada el 12 de agosto del 2021. En esta mencionada sentencia, la Corte decidió que la Asamblea Nacional, en el plazo de 30 días, debe subsanar la omisión que realizó al aprobar estas disposiciones, sin los estudios actuariales y el análisis de factibilidad financiera, plazo que empezó desde el 12 de febrero del 2022. Por lo que dispuso, se tendría que debatir y decida la ratificación o la sustitución de las disposiciones normativas con base en los estudios actualizados. Un análisis de factibilidad financiera, documentos técnicos que debían ser elaborados en el plazo de 6 meses por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Finanzas. La Comisión de Educación y Cultura, a la cual pertenezco, dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional, solicitó y analizó los informes técnicos del IES y también del Ministerio de Economía y Finanzas. Recibimos en el pleno de la comisión al director y representantes del Seguro Social, pero lamentablemente del Ministerio de Economía y Finanzas, al cual se citó a su ministro por varias ocasiones, nunca compareció y mandó a sus representantes. Asimismo, escuchamos a los diferentes gremios del Magisterio Nacional, quienes dieron sus aportes y sus insumos que fueron tomados en cuenta en el informe que nosotros debatimos al interior de la comisión. En relación al incremento salarial a los docentes, como comisión hemos decidido ratificar las disposiciones de la LOE, pues como lo mencioné al inicio de mi intervención, invertir en educación debe ser una prioridad del Estado. Debe existir una decisión política de apostar por la educación como la base para el desarrollo de nuestro país, señores, porque fue uno de los sectores más afectados por la pandemia, en la que se incrementaron los niveles de deserción estudiantil, hubo mucho deterioro por la parte de infraestructura de muchas instituciones educativas y así también se limitó el acceso a la educación de miles de estudiantes. Sin embargo, el informe final presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas concluye que los ingresos que financian al presupuesto general del Estado son insuficientes para cubrir el alza salarial de nuestros docentes, incremento que beneficiaría a 159.897 docentes del Magisterio Nacional con un monto de 2.175 millones. Esta instancia señala que para que sea viable la reforma es necesario identificar fuentes de financiamiento que sean permanentes, como es el caso de los impuestos, las tasas o las contribuciones. Se menciona además que el gasto en el sector de educación que corresponde a educación general básica y bachillerato previsto para el 2022 asciende a 3.419 millones. El 88% de este gasto está destinado a sueldos y salarios, valor que no alcanza el incremento para la educación, el cual está obligado por mandato constitucional, lo cual fue observado por la Asamblea cuando se trató en la proforma presupuestaria. Como comisión nos ratificamos en esta parte de la reforma, ya que existe el presupuesto necesario para aplicar este incremento salarial, ya que por un lado la reciente reforma tributaria por la vigencia de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19, de acuerdo a cifras oficiales, permitiría un incremento en los ingresos fiscales de aproximadamente 1.406 millones. Y por otro lado, señalar que para la estimación de ingresos del Presupuesto General del Estado de 2022 se utilizó un precio del barril de petróleo en 59.20 y en los actuales momentos se encuentra a 125 aproximadamente,
valor que generaría pues, un incremento en los ingresos estatales y por ende en el presupuesto general del Estado. Así, estos ingresos pueden utilizarse para financiar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes de nuestro país y jóvenes, para dar cumplimiento a la ley reformatoria en relación al incremento salarial. Adicionalmente, se debe considerar que existe un mandato constitucional que establece que la forma progresiva, el gasto en educación debe alcanzar el 6% del PIB y que el Estado debe garantizar al personal docente estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico, y una remuneración justa de acuerdo a su profesionalización, desempeño y méritos académicos. Recordemos, compañeros legisladores, que los maestros en esta época de pandemia, ellos invirtieron en recursos tecnológicos, en conectividad, en insumos y materiales para poder impartir sus clases de manera telemática. Como asambleísta y parte de la Comisión de Educación, me apoyo siempre para garantizar una remuneración digna y justa. ¿Cómo no hacerlo? A quienes entregaron parte de su vida en la formación de nuestros jóvenes y en cada uno de nosotros, siendo esto tan importante para el desarrollo y el progreso de nuestro país. Muchas gracias, compañera presidenta.